Buenos días a todos. Empezamos con la sesión. Muy bien, vamos a empezar con SharePoint. ¿Qué añade o qué nos ofrece Dynamics NAV 2013 en la integración con SharePoint? La integración ha de ser con SharePoint 2010 o con SharePoint 2013. Con SharePoint 3.0 también vamos a poder hacer cosas, pero no tantas. Voy a ver si soy capaz de deciros las diferencias, pero prácticamente está pensado para poder trabajar con SharePoint 2010 o con SharePoint 2013. Bien, la integración con SharePoint lo que nos permite es acceder desde el navegador de Internet a la aplicación Navision. Desde nuestro navegador, en nuestras páginas, en nuestra intranet con SharePoint, podemos crear, podemos añadir páginas y podemos añadir trozos de Navision a nuestras páginas. La ventaja, diréis, hombre, ya existe un cliente web en Dynamics NAV 2013 y es cierto, existe, pero la diferencia con SharePoint es que podemos crear portales personalizados. Podemos añadir aquellos trozos de la aplicación que queramos y los usuarios tendrán acceso en principio solo a estas partes. Luego, desde estas partes, si tienen permisos para poder hacerlo, podrán navegar a otras páginas de Navision, se les van a ir abriendo, ahora lo veremos, pero todo esto se debería controlar por permisos. Las herramientas para poder crear todos estos portales personalizados serían dos, básicamente, que son los webparts. Los que conozcáis SharePoint sabéis que todas las páginas están montadas a través de webparts, y para los que no lo conozcáis ya os lo comento yo ahora lo veremos. Y el otro elemento que podemos trabajar serían listas enlazadas. Listas enlazadas es una característica de SharePoint desde la versión 2010 hacia arriba, que nos permite de una manera muy sencilla poder crear una lista en SharePoint que realmente nos está mostrando una parte de la base de datos de Dynamics NAV. Y por fin lo que podemos es crear conexiones entre estos webparts de Dynamics NAV y el resto de webparts. Esto nos facilita mucho, ahora os haré una pequeña demostración, la manera de poderlo presentar esta información. Vale, pues vamos a ver cómo veríamos esto en SharePoint. Vale, este es el típico portal de SharePoint 2010. Antes os he dicho que lo que estamos viendo ahora es el portal del cliente web de Dynamics NAV 2013. Como novedad en esta versión nos aparece este cliente web desde donde podemos ver casi todo lo que vemos en el cliente Windows, en lo que antes era el cliente de roles. Podemos acceder a la mayoría, por ejemplo, podemos ver la lista de pedidos de venta. Como veis, esta es la lista de pedidos de venta que antes estábamos viendo desde el cliente de roles, ahora lo estamos viendo desde el navegador de Internet. Si esto lo podemos publicar a Internet, lo podemos ver desde cualquier parte que tengamos conexión, si no con una VPN o con cualquier método que podamos proteger, porque naturalmente aquí estamos abriendo la puerta a la aplicación y por lo tanto a todos los datos con los que el usuario que se autentique pueda verlos. Pero fijaros que no está todo. En la barra de herramientas no tenemos los accesos a OneNote, no tenemos los accesos que veremos más tarde de poder exportar a Excel. Es decir, todo lo que es precisamente lo que estamos viendo hoy, que es la integración con Office, desde el cliente web queda prácticamente restringida. Para poder hacer la integración con Office necesitamos el cliente Windows. Vamos a ver ahora en SharePoint cómo podemos añadir, cómo podemos trabajar con todos estos webparts y todas estas conexiones. Bien, esta es una pantalla más o menos estándar de SharePoint, donde hemos añadido un enlace para las páginas de ejemplo de Dynamics. Cuando nos conectamos por primera vez o llevamos bastante tiempo sin conectar, nos da los mensajes de conexión a las bases de datos porque hace la autenticación. Mi usuario de SharePoint está autenticado contra Dynamics NAV. Sabéis también, o no sé si lo habéis visto en las presentaciones anteriores, que Dynamics NAV en su versión 2013 tiene nuevos métodos de autenticación. Hasta ahora, en el cliente de roles, obligaba a que fuera solo el cliente, el usuario que está autenticado en Windows. Ahora podemos solicitar el usuario y la contraseña. De hecho, durante el transcurso de esta demo lo veréis, porque en mi PC, donde estoy ejecutándolo, tengo un usuario que no es del dominio
que pertenece el mismo de Navision. En cambio, como podéis ver, estamos viéndolo y estamos viendo todo. Muy bien, en esta página he mezclado unos cuantos componentes puros de SharePoint, como pueden ser unas imágenes, pueden ser unos enlaces, el componente WebPark que me enseña los usuarios del sitio y luego WebParts de Navision. Los que conocéis SharePoint ya sabéis que esto, siempre y cuando tengas permisos, es tan sencillo como venir a la parte de editar el componente web, el WebPark, y aquí podéis ver cómo está montada esta página. Pues tenemos un visor de imágenes, tenemos un elemento web de formulario donde hemos escrito los enlaces, y aquí tenemos dos componentes especiales, que son estos dos, que son componentes de Dynamics NAV. Como podéis ver aquí, pues Microsoft Dynamics NAV Page Viewer, ¿no? Y aquí tenemos acceso a todas las páginas de Navision. Podemos cambiar los títulos y podemos cambiar pocas cosas más. Prácticamente se nos presenta la página con su visión predeterminada o tal y como esté configurada en Dynamics NAV. La otra gran ventaja, esto lo veremos en la siguiente página, es la posibilidad de poder crear conexiones. También, si conocéis SharePoint, sabéis que los WebParts pueden conectarse entre ellos, pues en este caso podemos enviar y recibir filtros, valores de otros WebParts de la misma página. Por ejemplo, si nos vamos, salgo de la edición de esta página, si me voy a la siguiente página que os he preparado para poder enseñarlo, aquí veremos que tenemos varios WebParts. Las imágenes no aparecen, supongo que es un problema referente al lenguaje. Aquí aparecerían las imágenes de seleccionado o no seleccionado de un WebPart estándar. Lo que estamos viendo es un WebPart con la lista de clientes. Este es un WebPart que conecta con NAV, una ficha de una página de datos de cliente, donde podemos ver los datos del cliente que estemos seleccionando. En este caso, el 0112, si selecciono cualquier otro, vemos que esto se actualiza y los datos que nos aparecen a la derecha también se van actualizando con los mismos datos. Lo que tenemos abajo es una lista de SharePoint, una lista de incidencias que está creada con los datos de los clientes. Aquí vemos que tenemos cliente name, la descripción, la categoría, la fecha del aviso, el coste, etc. Si yo marco un cliente que tenga incidencias, vemos que me está mostrando las incidencias de este cliente, no del resto ni de los demás. Y esto lo conseguimos, voy a conectarme a otro más, eso lo conseguimos mediante la configuración de los WebParts que reciben y emiten parámetros entre ellos. Si aquí abrimos las conexiones, vemos que esto envía filas o recibe filas de datos de cualquiera de ellos. Vale, la otra cosa que os quería enseñar con SharePoint era el tema de la lista de incidencias. Si os fijáis en esta lista de incidencias, voy a conectarme a la página de la lista de incidencias, donde lo veremos mejor. Vemos que esta lista de incidencias es una lista estándar de Microsoft. Si vamos, donde podemos ver las columnas que tiene, y unas de estas columnas son el código de cliente y el nombre de cliente de Navision. Esto es porque tenemos enlazada la tabla de Navision con esta lista. Tenemos, si os fijáis aquí en las listas, una lista que es Map Clientes, que podemos ver que son todos los clientes de Navision. Esto es interactivo, la actualización entre Navision y estas listas es online. Se pueden hacer, como es el caso de esta que estamos viendo, listas que sean solo de lectura, es decir, que desde SharePoint solo se puedan consultar los datos. Aquí no podemos editarlos. Yo no tengo la opción de poder editar ese elemento, pero esto se puede configurar, esto es configurable. Yo puedo crear listas enlazadas en mi SharePoint para poder editar los datos y que se puedan introducir o mantener desde el propio SharePoint sin tener que pasar por ninguna de las otras pantallas. Esto nos da mucho juego precisamente en el tema este que estaba creando. Yo puedo crear una lista de incidencias y en la configuración de campos, aquí lo que hemos hecho ha sido añadir un campo de datos externos que es el de cliente de Navision. Simplemente todo esto se hace prácticamente con clics de ratón.
Pero en este caso, como podéis observar, crear enlaces, listas enlazadas a los datos de Navision, conectarlos a las demás listas que tengamos en nuestro portal de SharePoint es muy simple. Vale. Antes no os he dicho, perdón, desde SharePoint, si estamos en cualquier página, el hecho de pinchar en los enlaces del webpar de Navision nos abre páginas que pueden ser páginas completas o páginas pop-ups, páginas que parece que estén flotando, sobre el propio Navision. Naturalmente, todo esto está controlado por seguridad, por lo tanto, ningún usuario puede acceder a ninguna parte de la aplicación a la que no tenga permiso. Pero si tiene permiso, puede ir accediendo y aquí tiene todas las acciones y todos los botones relacionados con esta página de Dynamics NAV. Fijaros que continuamos en SharePoint, ¿eh? No estamos en el visor web, sino que estamos en SharePoint y tenemos acceso a todas partes de la aplicación. Salimos entonces de SharePoint. Perfecto. Vale, pues esto era todo lo que también quería enseñaros respecto a SharePoint. Gracias a vosotros. Un saludo.